este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos, familia de Red Democrática dentro y fuera de nuestras fronteras, gracias a la señal del 89.1 FM y de plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio y en @Jonathan Prendas, que siempre están pendientes de los programas que estamos generando, siempre trayéndoles las mejores voces, los mejores programas, los mejores temas, las mejores ideas para poder resolver lo más rápido posible todos los problemas que podamos tener en el país, uno por uno, una victoria a la vez, porque al final de cuentas así es como generamos y fortalecemos la democracia en la cual todos vivimos y que también todos queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos para que ellos puedan también vivir una vida próspera, buena, saludable y segura. El día de hoy queremos abordar un tema muy importante, me parece, una expectativa de vida casi que todas las familias en nuestro país. Antes era más fácil resolver este problema, ahora no lo es tanto. Y hoy vamos a analizar el por qué y cuáles son los números reales de la expectativa de vivienda. Hace unos días, el CEFIA, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en conjunto con otras instituciones, realizaron un estudio que evidenciaba la posibilidad de tener vivienda propia hoy día. En los diferentes segmentos poblacionales se ve todo lo que es el flujo de inversión, podemos inferir las posibilidades y el por qué está pasando todo esto. Pero para ir desmenuzando esta realidad que evidencia el estudio, es un problema que no estamos dándole solución como país, no solo en política pública, sino también en generación de recursos para poder optar por casa propia. Hemos invitado a don Olman Vargas del CEFIA. Ya es una persona que ustedes conocen en nuestro programa, es una de las voces más calificadas en el tema y es el vocero de este estudio que hoy queremos conversar con ustedes, analizarlo y ver qué es lo que está pasando y por qué no podemos tener los costarricenses la misma facilidad para tener casa propia que en otrora tiempo nuestros padres pudieron haber tenido, de la forma, en las distintas maneras en las que se gestaron estos proyectos habitacionales. Don Olman, bienvenido a la que usted sabe de su casa, Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan. Un gusto estar aquí con usted y con toda la gente que lo ve por las redes sociales y bueno, para hablar de un tema que es muy importante para todos los costarricenses, como es el tema de la vivienda. Así es, don Olman, cuando usted vio el estudio, el por tanto, en la parte final, ¿qué idea se le quedó a usted en la mente al ver los números, al ver la realidad del estudio, que ya vamos a ir a desmenuzarlo, pero quisiera empezar por esa percepción que usted tuvo a la hora de ver el estudio ya concluido? Sí, bueno, primero que nada, no deja de sentir uno que estamos desde el punto de vista del sector vivienda en una época de transición. Están cambiando las costumbres y la cultura incluso del costarricense y sobre todo en las nuevas generaciones con respecto a la necesidad de tener y de poseer una vivienda. Ahora podemos desarrollar un poquito más esa idea, ¿verdad? Que me parece que es una idea muy importante que tiene un peso en este momento. Eh, Antes, pues la gente prácticamente que cuando iniciaba su trabajo laboral, una de sus primeras opciones y sobre todo cuando se establecían relaciones de pareja, era ver la posibilidad de adquirir un lote y comprar una vivienda para desarrollar ahí un proyecto de vida. Eso ha venido cambiando de manera muy importante. Las generaciones jóvenes ya no tienen ese apego a la construcción de la vivienda. Viene creciendo de manera muy importante, como se nota en el informe, el mercado de alquileres, ¿verdad? Las personas jóvenes, antes de construir una vivienda, prefieren vivir cerca de su trabajo y con la flexibilidad específica de poderse cambiar si cambian de trabajo de una manera sencilla. Tiene que ver también con la posibilidad de acceso a créditos de vivienda.
viene siendo otro factor que es importante, como el informe dice, solo hay cierto tipo de percentiles que son los que que pueden alcanzar en la población, los que pueden alcanzar la posibilidad de un crédito de vivienda. Eso es una condicionante importante. Y también crece el mercado de ampliaciones y remodelaciones. Alguna gente hace alguna remodelación para ampliar entonces la posibilidad de que un hijo o una hija vivan en su casa, pero de una manera independiente, ¿verdad? En una especie de pequeño apartamento. Y entonces todo eso ha venido generando una situación que ya desde el punto de vista de la vivienda se ve también con un aumento de los edificios en altura, ¿verdad? Se empieza a perder aquella idea tan bucólica de costarricense, de tener su casita con un jardín afuera, con un patio atrás. De un momento a otro ya la gente empieza a validar otras opciones como es la de vivir en altura, en condominio, que originalmente cuando se empezaron a desarrollar hace 10 15 años en este país, se empezaron a desarrollar para la clase alta, ¿verdad? Fue la primera que sube, digamos, en condominios de altura, pero que ya en este momento empiezan a desarrollarse condominios para la clase media, incluso clase media baja, con otras condiciones, y empieza también eso a cambiar. Entonces, resumiendo un poco, por diferentes razones, por diferentes factores, de un momento a otro sentimos que estamos en un proceso de transición, en un proceso de cambio sobre el sector vivienda y que de alguna manera, pues parte también se acelera por una disminución en la administración anterior y sobre todo en esta administración, una disminución muy importante de los recursos que por ley están asignados al sistema financiero de la vivienda, pero que el gobierno central no los ha venido dando y hemos pasado de tener un promedio a lo largo de muchísimos años, de 20, 25 años de existencia del sistema, de 10, 11 mil bonos por año, a números que ahora rondan los 7 mil bonos en el año. Y eso también es una disminución importante en la posibilidad de que la gente más necesitada, que es la que accede al bono de vivienda, en este momento no tenga posibilidad de accesarlo de la misma manera que antes, sino que se hace cada vez más restringido. Don Alman, con lo que usted comienza reflexionando, quisiera dejar en claro un concepto de parte suya que nos ayude a entenderlo a toda la audiencia, el concepto de solución de vivienda, porque solución de vivienda no significa casa propia necesariamente. Hay otras modalidades y ahí es donde se puede comprender el número de faltante que hay en Costa Rica en este momento. Sí, la solución de vivienda normalmente parte de un monto determinado que le posibilite a una familia o a un núcleo familiar, ¿verdad? Tener finalmente una vivienda. Pero hay una diferencia, como usted muy bien dice, entre la solución de vivienda y lo que es una vivienda en casa propia. La solución de vivienda, por ejemplo, puede ser en el caso, por ejemplo, del bono de la vivienda, un monto que el Estado otorga, que no significa la terminación completa de una casa, pero que es una base y que con la ayuda de la autoconstrucción o con aportes que pueda dar la familia, se puede entonces sí completar ¿cómo se llama? Una vivienda propia o también en los nuevos esquemas que se van manejando que se pueden hacer viviendas múltiples, ¿verdad? Varias familias viviendo en determinados sectores. Ahora en condominios se empieza a desarrollar el esquema de urbanizaciones con casas en dos, apartamentos en dos pisos, ¿verdad? Donde abajo hay una vivienda y arriba en el segundo piso otra vivienda diferente, otra familia diferente incluso. Y entonces se empieza a dar un concepto bastante variado de lo que era el concepto anterior de pues, una única casa propia para una determinada familia. Una de las cosas importantes que cambia también es anteriormente pues la familia tenía un jefe de hogar o una jefa de hogar, que era la persona que podía tener acceso a un crédito. Ahora ya hay una parte muy importante de la población que por sus ingresos no pueda obtener un acceso a crédito con un único salario en una familia, ¿verdad? La posibilidad realmente de accesar a un crédito bancario pasa por lo que se llama el ingreso del núcleo familiar. Entonces ya son dos personas, ¿verdad? Aportando y ojalá una tercera, un hijo mayor o algún familiar, un sobrino, un primo o algo que se viene a vivir. Y bueno, ya con dos o tres salarios, entonces ahí sí se empieza a pasar a tener la posibilidad de acceder a un crédito de vivienda y tener una vivienda por lo menos con las características básicas que la familia necesita. Y en contrapeso de eso, si usted tiene un ingreso fijo, pues por un monto de alquiler usted va a poder vivir en un lugar
que tiene las comodidades mayores que si con ese mismo monto usted estuviera pagando un crédito. Pongamos un monto aproximado. Ustedes ganan alrededor de 900.000 colones, ¿verdad? Es, digamos, un monto más o menos base para gente que pueda haber terminado su profesión y que empieza a salir al mercado laboral. Según las valoraciones que hacen los entes financieros de vivienda, por lo menos le van a pedir que el 30%, aproximadamente el 30% usted lo pueda dedicar al pago de la vivienda. Esos son 300.000 colones. 300.000 colones, estamos hablando alrededor de $600. Con $600 usted puede en este momento alquilar un apartamento en condiciones básicas, apartamento bonito, con 2 cuartos, salita comedor, un baño, un parquecito de pilas, en lugares bastante céntricos de la ciudad. De cualquier de las ciudades del área metropolitana, tanto Cartago, Heredia, Alajuela o San José. Con esos mismos $600, si usted va a pagar un crédito, lo que le alcanzaría para obtener un crédito es un monto con lo que usted podría construir algo mucho más pequeño que incluso el apartamento en el que está viviendo. Entonces, de un momento a otro eso empieza a ser competitivo, ¿verdad? Usted prefiere vivir más cómodamente, aunque no tenga una casa propia. ¿Y por qué se produce a nivel de la cultura de la gente ese deslinde? Bueno, vaya usted a las urbanizaciones que se desarrollaron allá en los años 60, por ejemplo, Bien. que ya ha pasado toda una vida de familia y prácticamente en ninguna viven los hijos de la pareja que generó esa vivienda. Prácticamente en ninguna. Para los que ya tenemos una edad un poco más avanzada, cuando éramos niños, en muchas de las casas de familia de que vivían nuestros tíos o incluso nuestros papás, habían vivido nuestros abuelos en esas casas y las casas se iban pasando de generación en generación. Eso ya no existe. Y ahora usted llega a una urbanización y todas las familias que desarrollaron esa urbanización en los años 60, de los años 70, o son ya viven ahí las viejitas con algún nivel de compañía, o simplemente los hijos vendieron las casas porque todos los hijos se fueron a vivir a otros lugares completamente diferentes. Entonces, aquello de que usted construía una casa y que esa casa iba siendo patrimonio familiar a lo largo de 100, de 150 años, eso ya pasó, ¿verdad? Eso ya pasó de una manera muy drástica, muy rápida, y entonces las opciones de mercado empiezan a ser otra cosa completamente diferente. Don Olman, los números del estudio, los que hasta ahora he revisado, son alarmantes en el faltante de las soluciones de vivienda y evidencia lo que usted también estaba diciendo de nuevas aspiraciones, un desarraigo territorial y una complicación financiera para poder accesar a estos fondos, finanzas, para poder comprar o para poder hacerse de una propiedad. El estudio, entrando en materia, don Olman, ¿qué números arroja del faltante y cuánto de cada 10 personas podría o no acceder a una vivienda? Bueno, es importante decir, y tal vez para ubicar un poquito a la gente, que este estudio, que se inició hace muchos años, una entidad autorizada de vivienda que era FUPROVI, FUPROVI lo deja de hacer hace 4 años, y entonces a partir de esos 4 años se retoma el estudio por, digamos, una alianza estratégica, llamémosla así, que hace la Universidad de Costa Rica con una fundación privada que maneja temas de vivienda, con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Y entonces aportamos para darle continuidad a un estudio que la verdad siempre nos había parecido muy importante en el sentido de que se necesitan datos para tomar decisiones, ¿verdad? Y estos estudios que trabajan de una manera seria, ¿cómo se llama? Para conseguir datos para tomar decisiones, pues son fundamentales, como decíamos antes, para poder tener claro hacia dónde va el sector y qué decisiones se van tomando al respecto. Bueno, específicamente en lo que usted nos indica, bueno, primero que nada vemos una disminución porcentual, todavía no muy alta, pero una disminución porcentual en la construcción de viviendas, ¿verdad? O sea, se están construyendo menos viviendas, pero más marcada en la clase media, ¿verdad? Precisamente la clase media es la que empieza a tener esa diferenciación
clara sobre la construcción de vivienda. Como decíamos, ahí hay dos factores fundamentales. Uno, el cambio que se va dando, que menos gente empieza a querer tener una vivienda. Y también lo que hablábamos en el sentido del acceso a la posibilidad de un crédito bancario. Es conocido que anteriormente la manera de que a usted se le valoraba en una entidad bancaria para darle un crédito para vivienda era su capacidad de pago, ¿verdad? Pero desde hace unos años, y usted lo conoce bien, sobre todo por su labor como diputado en la administración pasada, eso cambió en el sistema bancario cuando a la capacidad de pago le agregan el riesgo financiero. Y Ujú. cuando usted mete el riesgo financiero, está metiendo sobre todo las tarjetas de crédito que utiliza la gente. Y si usted tiene tarjetas de crédito, ya las tiene cercanas al tope o en un tope de uso, eso le va a quitar, a pesar de que usted tenga capacidad de pago para pagar un crédito, en el sistema financiero le van a decir que no es sujeto del crédito por cuanto su nivel de riesgo es un riesgo alto. Y eso sí condiciona mucho la posibilidad de la gente. Entonces la gente busca otras opciones, ¿verdad? Y entre otras opciones es alquilar. Y si usted alquila y no construye, pues entonces baja, se contrae el sector vivienda porque empieza a bajar la posibilidad real de que la gente construya vivienda. Usted lo ve claramente en los números, ¿verdad? Y además, eso hace que se estimule lo que le decía antes, que para poder construir una vivienda, entonces ya usted depende de un núcleo familiar, ¿verdad? Depende ya no de un salario, sino de varios salarios, al respecto. Y el otro tema que tiene que ver muy importante es entonces el tema de cómo en una familia, precisamente, ya cuando usted habla de núcleos familiares, van cambiando los intereses y las necesidades y eso tiene sus efectos y tiene que ver con lo que usted me pregunta y le quiere contestar. El faltante de vivienda se había mantenido en todos esos estudios que yo le digo que se habían venido haciendo Ujú. muy similar a lo largo de muchos años. Y de un momento a otro, ahora empieza a subir el faltante de vivienda porque entonces empieza a haber un mayor número de gente que no tiene una vivienda propia. Puede ser que parte de ese grupo es porque no la aspira a tenerla, pero empieza a haber un número de gente que no tiene una vivienda propia y empieza también a darse otra condición que el informe es bastante clara, me imagino que usted lo vio, y es que aumenta el número de casas en mal estado, ¿verdad? Eso quiere decir que incluso la gente también empieza a invertir menos en la vivienda, ¿verdad? Aquello que antes siempre estábamos haciéndole algo a la casita, siempre la estábamos arreglando, siempre le estábamos mejorando. De un momento a otro eso ya pasa a no ser una prioridad, ¿verdad? La gente empieza a vivir en las casas hasta cierto punto y ya no están decididos a invertir tanto en la vivienda como sí en algunas otras cosas. Probablemente prefieren tener un mejor vehículo, está todo el tema de los televisores plasma o los celulares o incluso viajar. Y Exacto. entonces de un momento a otro otras cosas pasan a ser prioritarias y entonces en el informe se ve como claramente empieza a aumentar ¿cómo se llama? El faltante de vivienda, generando entonces también una complicación en el sistema, ¿verdad? Imagínense que entonces, como dicen, se juntan el hambre y la gana de comer. Crece el faltante, la gente busca más los alquileres, el gobierno restringe los pagos para la generación de vivienda de interés social, las entidades financieras, los productos que ofrecen no están al alcance de un porcentaje muy alto de la población. Y sí, estamos en una época de crisis en el sector vivienda y diría yo, vamos a seguir en esa crisis si no hay alguna política pública clara en ese sentido y eso va a tender por ejemplo, a que las viviendas empiecen a subir, los alquileres empiecen a subir, los precios de los terrenos empiecen a subir, y entonces puede ser un reflejo de lo que pasa en algunos otros países, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, en donde la vivienda es carísima, ¿verdad? Carísima. Y finalmente la gente la única posibilidad que tiene es terminar alquilando. Don Olman, y también los costos de construir no están nada accesibles en este momento tampoco. Sí, no, ahí tuvimos una situación muy particular que fue la pandemia, ¿verdad? Con toda la pandemia, durante un par de años, digamos, los tiempos de pandemia, obviamente 2021, los costos de la construcción estuvieron prácticamente en cero, ¿verdad? En crecimiento, más bien hubo un bajonazo en la construcción importante,
pero a partir del año 22 empieza a haber una recuperación y empiezan a subir los costos. Y en los últimos 2 o 3 años esos costos han subido entre un 10 y un 15%, lo que es mucho, Demasiado. sí, lo que es Eh, mucho. y ahí ese puede ser un detonante para una transformación social en donde la clase media definitivamente el pilar constituido por la vivienda obligue a que sea o clase alta o clase media baja. Y ahí empezamos a segmentar de tres segmentos o a tres poblaciones muy bien marcadas a dos con una zona gris ambas. Sí, aquí hay dos cosas importantes. En el informe dice en algún momento, ¿verdad?, de que casi el 90% de las soluciones habitacionales que se ofrecen en el mercado en realidad están pensadas solo para el 30% de los hogares. O sea, prácticamente un 70% de los hogares, y eso es claro en el informe, está quedando fuera de la posibilidad de acceder a, Siete a de cada una, 10. 7 de cada 10, de acceder a una casa propia, digamos, que cumpla con sus necesidades, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la sociedad. Esa brecha que se empieza a generar entre una clase alta y una clase baja y se empieza a disminuir la clase media, que había sido pues el fuerte y el sostén de la democracia costarricense en los últimos 100 años, prácticamente, de un momento a otro usted lo empieza a ver reflejado en muchas situaciones sociales, y particularmente lo empieza a ver reflejado también en la vivienda, ¿verdad? Entonces, imagínense que por ahí el informe también habla de que los rangos de precio entre 100.000 y 200.000 dólares en una vivienda eh, están en 54-55% de las posibilidades que hay en el mercado. Y solo hay un 3% de las posibilidades que hay en el mercado que tienen rangos de menos de 75.000 dólares. Entonces, de ahí sí, por eso le decía yo antes que para poder acceder a una vivienda que cueste 100.000, 200.000 dólares, Hay estamos que ser más hablando de, grandes. de entre 50 a 100 millones de pesos. Usted necesita un grupo familiar, necesita varios salarios juntos. Es la única manera de poder exigir, perdón, de poder cumplir con las necesidades que tiene en ese momento el mercado. Don Olman, usted es de las personas que conozco y no dudo que sea más allá de la visión que puedo tener, una de las personas más entendidas a la hora de hacer la lectura del sector vivienda, construcción y en general del ecosistema de desarrollo. ¿Por qué Costa Rica llegó a este punto? ¿Cuál podrían ser hipótesis de por qué Costa Rica está llegando a este punto de que cuesta tanto accesar a una vivienda propia y por qué la construcción no está acelerándose tal y cual debería de estar para poder satisfacer esa necesidad? Ok, es una pregunta interesante, ¿verdad? Que nos lleva como a tocar dos o tres temas importantes. Primero que nada hay que decir que hay una absoluta necesidad de revisar la política pública. El sistema financiero de la vivienda particularmente, ¿verdad? Que inició allá por el año 86 por ahí, tiene una virtud grande y una desventaja muy grande. La virtud es que, bueno, fue un fondo específico que se generó para atender las necesidades de gente para que no podía construir una vivienda, que inició con un subsidio parcial, terminó siendo un subsidio prácticamente completo, y que, como hablábamos antes, ha posibilitado que se otorguen alrededor de 10 a 11 mil bonos de vivienda a lo largo de muchísimos años. Ujú. Eso ha logrado atender a muchísima gente que estaba necesitando vivienda. De hecho, se considera que el sistema financiero para la vivienda de interés social de Costa Rica es probablemente uno de los mejores en Latinoamérica, si no el mejor. Pero, pero tiene un gran defecto, un gran lunar. Y es que, aunque atiende a las familias necesitadas, no atiende a las familias más necesitadas. Y ese es un lunar enorme que tiene el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos una grandísima cantidad de precarios, que oscilan alrededor de 400 precarios en todo el país, lo que llaman ahora asentamientos informales, donde están las familias necesitadas, donde están las familias que viven en ranchos, en verdad, hechos con cartón, con latas, muchas veces sin siquiera los servicios básicos.
y el sistema no los puede atender. El sistema no tiene un sistema, perdonen la redundancia, para atender a los precarios. Entonces, bueno, a usted le consta que se han hecho algunos esfuerzos por generar alguna legislación nueva que todavía no se ha logrado pasar, y tenemos el gran problema de que si usted quiere atender un precario con la normativa que tenemos actualmente, en un precario que vive en 200 200 familias o grupos familiares, usted le tiene que aplicar la normativa como si fuera una urbanización nueva, y de esas 200 familias le van a caber 125. ¿Y qué hace usted con las otras 75 familias? ¿A dónde las pone? Tendría que hacer otra urbanización para poner a esas 75 familias, generando desarraigo, generando un montón de cosas. Y ese problema no está resuelto. Entonces los precarios han crecido, son muchos, están bastante identificados, diría yo, pero prácticamente no se atienden. Más algún esfuerzo muy pequeño que se hizo hará 2 o 3 administraciones con el tema del bono, del bono, este, se me fue el nombre, bueno, pero que era un bono que se daba básicamente para mejorar condiciones de infraestructura de un lugar de precario, la calle, las aceras, pero se dieron, no sé, si acaso 10, 15 o 20 bonos de ese tipo, ¿verdad? En 400 precarios, o sea, es algo totalmente insuficiente. Entonces, tenemos un sistema financiero de la vivienda que es fuerte, pero que no atiende a las familias que más lo necesitan. Parte de seguir, como decíamos antes, habilitando esa brecha. Pero entonces, ahí se necesita una política pública importante. Después, el otro gran pecado que tiene el sistema es que, a como está planteado, que un desarrollador busca un terreno, lo adquiere, propone una solución de un determinado número de familias, busca las familias, y así que ya tiene todo el paquete montado, lo presenta al Bambi para que el Bambi haga el análisis correspondiente, entra por un proceso que en la calle le llaman el tubo, y el tubo financia finalmente el proyecto 3, 4 años después, ¿verdad? Entre 2 y 4 años más o menos el promedio para financiar un proyecto, pero cuando se financia el proyecto, ese proyecto obedeció a las necesidades del desarrollador, ¿verdad? Y el desarrollador que buscó, pues un terreno que le fuera barato, que le fuera cómodo, donde fuera, y después buscó las familias para llevarlas ahí, pero entonces muchos de esos proyectos que se realizan a través del bono no representan las necesidades reales de esas familias, necesitan la planificación que hizo un desarrollador como parte de un negocio comercial. Y eso ha causado, pues, en muchos lugares se construyan urbanizaciones que sí cumplen con las necesidades, pero en otros no. En otros se lleva familias que están completamente desarraigadas de sus lugares de trabajo, de sus lugares de estudio, que tienen que empezar de cero, y eso genera, una serie de problemas que se dan posteriormente. Entonces, ya ahí vamos teniendo claro, por ejemplo, la necesidad de intervenir el sistema financiero como lo tenemos actualmente desde el punto de vista de empresa pública. Y en las empresas, en la parte privada, hemos venido cayendo en una cosa que para nosotros, es probablemente lo más grave que ha pasado, que es que terminamos haciendo urbanizaciones, ya en la parte privada, para gente que tiene una misma condición social, ¿verdad? Entonces, estas famosas urbanizaciones que se hacen con dominio horizontal, que usted ve que todas las casas son más o menos iguales, que incluso tienen reglamentos donde indican que usted no puede hacer cambios en su fachada y todo, sino todo se tiene que parecer, y todo es como le voy a llamar una palabra un poco fea, pero como una especie de guetos, ¿verdad? De diferentes condiciones económicas iguales. Y perdimos algo que fue fundamental, pero fundamental en el siglo XX para desarrollar la cultura del costarricense. Y era aquellos barrios que existían en nuestras principales provincias, en nuestros principales cantones, donde convivíamos gente de diferentes estratos sociales. Yo me crié en una urbanización donde estaba la gente que tenía más plata, con casas más grandes, estábamos la gente que éramos clase media típica, ¿verdad? Que habíamos podido acceder a una vivienda por el esfuerzo y el trabajo de nuestros papás. Había gente todavía que tenía casitas más pequeñas, que era clase media, digamos, más baja, y había gente de clase baja donde habían pisos de tierra, ¿verdad? Y la gente eran jornaleros o gente que tenía, digamos, labores agrícolas, el ingreso pues era más limitado, pero los hijos de todos, los de la gente de más plata, los de la clase media, los de los jornaleros, los de la clase baja, jugábamos fútbol juntos, y todos íbamos bueno, yo vivía cerca de la sabana, todos íbamos a jugar a la sabana juntos y corríamos juntos en la sabana, y nadie le importaba la condición social
de uno o de otro. Eso hizo que nosotros nos desarrolláramos en la segunda parte de la segunda mitad del siglo XX de una manera muy igualitaria, ¿verdad? Así es. Y ahí nace todo aquello de los igualiticos. Pero cuando volvemos ahora a los esquemas de vivienda, donde son para una misma clase social, independientemente del nivel de la clase, ¿verdad? Más alta, más media, más baja, pero todos son iguales, todas las casas son iguales, toda la gente tiene más o menos las mismas condiciones. De un momento a otro perdemos esa interacción social que tuvimos, que a nivel de conciencia nos hacía todos muchísimo más conscientes, nos hacía muchísimo más perceptivos de las realidades que podía tener gente que estuviera mejor o peor que uno, y no ahora como que de un momento nos manejamos solo en el mismo nivel económico que tengamos, el que sea, y no salimos de ahí y perdemos percepción de la realidad que tienen otras personas. Entonces, eso me parece que ha afectado muchísimo a la ciudadanía costarricense. De hecho, eso lo vemos ahora reflejado en una sociedad que es más agresiva, que es menos Menos solidaria. solidaria, ¿verdad? Exactamente, que es menos solidaria, y que tiene menos conciencia de las problemáticas sociales que pueden tener otras partes de la comunidad. Y bueno, ahí hay una gran tarea para los políticos, pero bueno, parece que desgraciadamente los políticos ahora se han hecho parte de esa diferenciación, de esa radicalización, y ahora más bien lo que vivimos no es en una línea de ver cómo podemos colaborarnos y ayudarnos entre todos, sino más bien de cómo podemos enfrentarnos y lastimarnos entre todos. Don Olman, usted pone el dedo en la llaga con ese comentario, porque coincido al 100%, es parte de la gran problemática que tiene el país, la segmentación, la polarización, el distanciamiento entre todos, y es porque ya no nos estamos ni escuchando ni conviviendo. Entonces llega a esa complicación de creer que nuestra visión, nuestra cosmovisión es la única y la válida y que todos tienen la misma que la de uno. Y ahí estamos partiendo de una premisa, de una hipótesis totalmente falsa. Cuando usted habla, don Olman, de proyectos de ley que faltan de aplicar, de política pública, de falta de inversión, de un sistema financiero que obviamente tiene que medir el riesgo de prestar plata, son tres pilares que parecen estar divorciados entre sí y que no responden a una política pública, a una política de Estado de generación de bienestar en función de la vivienda. Ese es el escenario. Pues desgraciadamente sí, bastante, ese es el escenario. Yo creo que, como hablábamos a nivel de la política pública, se ha perdido sensibilidad también, ¿verdad? Sobre qué es lo que queremos como sociedad y hacia dónde nos debemos dirigir y hacia dónde entonces se deben dirigir los recursos del Estado para ayudar a la gente. Que no es darles todo, ¿verdad? Nadie está hablando de eso, pero es generar las condiciones y apoyar el proceso que puede llevar a que la gente tenga mejores condiciones de vida y de calidad de vida. Y la vivienda es como muy, perdón, como muy representativo de ese tema, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que afectan a toda la sociedad, de una cultura que es en realidad a nivel de toda la sociedad, pero que es muy significativa en el sector vivienda porque ahí se ven esas diferencias muy claramente marcadas, ¿verdad? Entonces, sí, claro que las entidades financieras en su momento, sobre todo a raíz de algunas crisis, como fue la crisis del 2009, ¿verdad? Que tuvo sus efectos en una crisis muy fuerte en Estados Unidos, donde se generaron hipotecas sobre hipotecas, ¿verdad? Sin tener los respaldos, y había entidades financieras en estos países que también se basaban en esos esquemas. Y bueno, eso se cayó como un castillo de naipes, y entonces de las entidades financieras la reacción que tienen, pues hay algunas que pierden, que desaparecen, incluso que quiebran, entonces se protege, ¿verdad? ¿Y cómo se protegen? De poniendo más requisitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Vaya, vea usted los informes financieros de las entidades financieras, tanto públicas como privadas. Todos tienen grandes excedentes, todos tienen grandes cantidades para prestar. Y más bien el problema es que no prestan lo que corresponde, ¿verdad? ¿Y qué hacemos todos con que los bancos estén llenos de plata y no pueden prestar para el desarrollo de la comunidad? No le pueden prestar a la gente para ¿cómo se llama? Sus viviendas, o no le pueden prestar a la gente para sus actividades agrícolas o lo que sea, o turísticas o comerciales, porque la gente no cumple con los requisitos. Entonces los bancos están llenos de plata, y la gente necesitando productos financieros adecuados a sus realidades.
y hay una, ¿verdad? Una dispersión total entre lo que los productos que los bancos ofrecen y las necesidades que la gente tiene. Y entonces, si no hay ahí donde necesariamente usted tiene que tener una política pública que entre, y venga a ver cómo armonizan, ¿verdad? Los intereses de unos y de otros, pero para que podamos volver al esquema de una sociedad que se desarrolla. Hay un presidente latinoamericano de un país del sur, del cono sur, este, que, que en su campaña decía claramente que él no creía en la justicia social, que había que cerrar todo lo que eran procesos de justicia social y ganó y ahora está de presidente, ¿verdad? Un país que podría ser uno de los países más ricos del mundo y tiene una situación económica terrible. Pero bueno, hey, cuando usted tiene dirigiendo una sociedad a una persona que le dice que la justicia social debe cerrarse, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos como sociedad nosotros? Que solo sobrevivan los más fuertes, ¿verdad? Que no ayudemos en nada a la gente más necesitada. Sí. Entonces, finalmente, es una cuestión como de haber perdido también como sociedad valores, ¿verdad? Yo no digo que los valores, que todos los valores, pero sí hemos perdido valores importantes que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Eso no se puede negar. Las generaciones de ahora somos más laxas en las cosas más importantes que tiene la vida y que tiene una sociedad y que finalmente deberían ser buscar como comunidad el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Don Olman, hay un dato que quisiera cruzar con el indicador de 7 de cada 10 no pueden accesar a la vivienda propia o a una solución de vivienda propia. Y es el estudio que habla que somos Costa Rica es el país más desigual de América Latina en este momento. Esa desigualdad se puede ver ejemplificada perfectamente en este indicador que ustedes encontraron en conjunto con la Universidad de Costa Rica, porque permite ver, permite evidenciar que los costarricenses ahora, aunque quieran, no se puede. Y no se puede por múltiples razones de costo de vida. Podemos tener el salario mínimo más alto, pero el costo de vida también es muy alto. No tenemos el porcentaje de empleo que se ocupa. Las soluciones financieras no están tal y cual. El apoyo gubernamental no se está ejecutando y de hecho en el programa de Gabinete Sombra que hicimos acá en el mes de julio sobre vivienda, nos decía la especialista que entrevistamos que el ecosistema está en este momento en una suerte de limbo, en donde cuesta mucho hacer tracción para poder generar estos proyectos que puedan sacar las soluciones adelante. Y todo en conjunto hace evidenciar que esa desigualdad en la que ya estamos marcando el farolito rojo al final de la fila, el tema vivienda no deja de ser poca cosa, a pesar de, como usted bien lo dice, nuevas generaciones, el arraigo a algo propio no es algo que les afane ni les quite el sueño, pero siempre está esa necesidad de que aunque se quiera o no se quiera, no se puede. Y eso puede marcar un detonante social hacia adelante que nos puede pues poner complicada y cuesta arriba el desarrollo de la sociedad como tal, la nueva generación de la educación, la salud, la seguridad en función de algo tan vital que genere tanta seguridad como un lugar donde vivir. Definitivamente. Y bueno, usted toca ahora otros temas que son fundamentales, ¿verdad? El de la educación es tal. Uno de los grandes éxitos de la educación costarricense, era que las escuelas públicas y los colegios públicos tenían un gran nivel en otras finales del siglo XX. Y tal vez las diferencias con los colegios privados, escuelas privadas, pues tenía que ver con algún nivel de comodidad, pero no de calidad de la educación. Y éramos parte del mismo factor. Entonces, a las escuelas públicas, yo asistía a una escuela pública, asistíamos niños de todas las diferentes clases sociales y compartíamos en un aula los niños de las diferentes clases sociales. Eso ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ahora empieza a haber una diferenciación muy importante
entre el nivel de calidad de los centros de educación privados y los centros de educación públicos. Desgraciadamente, un desmejoramiento de la calidad de los centros públicos. Y cada vez usted ve que los recursos estatales para la educación pública son menores, ¿verdad? Bueno, ni se diga ahora en este último presupuesto que se acaba de presentar por parte del gobierno, donde hay una disminución, pero significativa en todo lo que es el tema de educación y sobre todo en la educación pública, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿a qué lleva eso? Bueno, incluso si venimos de una etapa de pandemia donde hubo toda una situación de crisis para el tema de la educación y ahora todavía, como consecuencia, más bien se le quitan recursos a la educación pública, de esa brecha de la que usted hablaba anteriormente, cada vez se va a hacer más grande, ¿verdad? Imagínense si en este momento ya somos el país más desigual en Latinoamérica, un país que era conocido más bien por ser el país más igualitario de toda Latinoamérica. Y bueno, y entonces esas son todas esas diferencias sociales que vemos y que, volviendo al tema, se reflejan en la vivienda, ¿verdad? Entonces ya usted ve, antes había tal vez una urbanización donde estaban las casas de clase alta. Vaya a ver qué cantidad de urbanizaciones ahora hay. Usted se las encuentra en Santana, se las encuentra en Escazú, se las encuentra en La Sabana, se las encuentra aquí en Curridabat, carretera hacia el norte. Y entonces de un momento a otro ahora hay montones de urbanizaciones de altísimo nivel, de altísimo costo, ¿verdad? Y también cada vez hay más precarios, cada vez hay más zonas desiguales, con toda la cantidad de problemas que significa eso para, ¿cómo se llama?, para la sociedad. Entonces empezamos a ver también cada vez más indigentes, ¿verdad? No hay semáforo en el que uno pare donde no haya alguien pidiéndole dinero por las más diferentes razones. Unos haciendo ahí algunos malabares, otros simple y sencillamente pidiendo, ¿verdad? Y bueno, y así muchísimas cosas que tienen que ver necesariamente con un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Pero a la pregunta que usted decía, de que definitivamente la gente no lo puede alcanzar, sí, estamos en una situación en que la gente no lo puede alcanzar, porque el sistema financiero lo está viendo como un negocio únicamente y no tiene productos accesibles a la gente que puedan establecer posibilidades de desarrollo para la vivienda, para la agricultura, para muchas de las condiciones. Cuando en este país, a mediados de los años del siglo XX pasado, se nacionaliza la banca, se nacionaliza específicamente bajo la premisa de poder ayudar a la gente que estaba necesitando y que la banca no fuera vista como un negocio únicamente. Pero Ujú. ahora, de casi 100 años después, hemos vuelto otra vez al mismo esquema de antes, de que la banca termina siendo un negocio y lo que vale es el negocio y sus rendimientos de números como negocio. Y así se ve igual el país, ¿verdad? Entonces, el tema fiscal, que claro que es un tema que nos aqueja a todos, pero desde un momento a otro se convierte en la línea principal y se detiene el desarrollo, ¿verdad? Entonces, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil cambiar una mentalidad que no entiende uno en qué momento la fuimos perdiendo. Esa Y bueno. sensibilidad me parece que es la que perdimos y perdimos la conexión con la identidad costarricense de compartir todos con todos. Y ahí sí éramos todos iguales y ahorita eso es complicado de ver precisamente por factores sociales que vienen a detonar la necesidad de búsqueda de educación, de necesidad de búsqueda de seguridad, de necesidad de búsqueda de salud y la parte habitacional no es la excepción. Don Olman, del estudio como tal, en estos minutos que nos quedan, ¿qué elementos, aparte del 7 de cada 10 que no pueden accesar, considera usted vitales para entender la realidad del problema habitacional que hay en el país? Y bueno, primero que nada, a mí me parece que se necesita necesariamente de una acción en el sistema financiero nacional y sobre todo estamos hablando a nivel bancario de una nueva generación, llamémosle así, de productos financieros que sean mucho más asequibles a las verdaderas necesidades de la gente. A Ujú. mí me parece que los bancos públicos y privados deben de tienen ahora unas políticas que llaman conozca a su cliente, ¿verdad? Y lo hacen a ustedes llenar un formulario con una cantidad de datos, pero no hay ninguna percepción de cuáles son las verdaderas necesidades de ese cliente. Lo podrán tener a usted ahí en una ficha metida en una computadora con su edad, su lugar de ubicación, y sus estudios o lo que sea, pero en realidad no hay un conocimiento de las verdaderas necesidades del cliente. Se necesita una sensibilización mayor de entender lo que están pasando la gente, las necesidades verdaderas que tiene la gente, para poder generar productos bancarios que no es que sean para perder,
pero que sí estén mucho más adecuados a las verdaderas necesidades de la gente para poder llevar adelante sus proyectos y a nivel de vivienda y de otras cosas. Pero el tema del sistema bancario es fundamental, ¿verdad? Tiene que haber un replanteamiento de la acción del sistema bancario en la generación de productos novedosos, ¿verdad? En otros países hay productos súper novedosos y aquí ni siquiera hemos podido copiar lo bueno de otros países, en este punto. Eso es, Sí. claramente definido. Después, como sociedad, tendremos que adaptarnos hacia un nuevo esquema, ¿verdad? Si el mercado de alquileres va a ser el mercado dominante en los próximos años, eso lo que va a generar es necesidad de inversionistas que entonces generen, porque para que haya alquileres tiene que haber vivienda, ¿verdad? Entonces tiene que haber esquemas de vivienda. Claro que eso necesariamente va a llevar probablemente a los esquemas en condominio, ¿verdad? Y que más bien haya inversionistas que los compren, ya sea para alquilarlos o que los desarrollen para mantenerlos todo en una línea de alquiler. Pero también tendrán que ser adaptados a las diferentes clases socioeconómicas, porque no todo el mundo puede pagar los condominios que se estaban generando en el país. Hay restricciones, y ya estamos hablando de un condominio, digamos, de interés social, solo puede tener 4 pisos, porque ya necesita, a partir de 5, necesita de un ascensor, y eso cambia el esquema financiero del proyecto. Entonces hay que hacer también valoraciones de tipo social y técnico para reacondicionar lo que sería la ecuación financiera de los proyectos, ¿verdad? Pero ese es un tema fundamental. Y otro tema tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿verdad? El ordenamiento territorial, la necesidad de planes reguladores en los municipios. Los planes reguladores tienen que ir hacia un proceso de aprobación muchísimo más rápido que lo que tenemos ahora, que posibiliten también el ajuste y la modernización de los planes de una manera rápida y no ahora ese calvario, ¿verdad? Que necesitamos pasar 6 o 7 años para aprobar un plan regulador y cuando ya se aprueba ya está obsoleto y después tienen que pasar 15 a 20 años para poderlo volver a arreglar, donde se establezcan con mayor claridad las diferentes áreas residenciales, hay una planificación más lógica de las ciudades que faciliten la movilidad, y bueno, esos son como tres factores fundamentales, ¿verdad? El sistema bancario, la dinámica social y el ordenamiento territorial, que son a los que uno pensaría que las autoridades de gobierno deben centrar toda su atención y desgraciadamente pareciese que no están centrando en ninguno de esos factores. Y también me parece, don Olman, estos 4 o 5 minutos que nos faltan, modernizar la política pública de vivienda. El tridente que hay en este momento hace todo menos ponerse de acuerdo y trabajar en función de la necesidad de la gente. Y yo creo que por ahí puede ir un urgente llamado de atención al gobierno, cualquiera que sea que esté en ese momento, porque no podemos seguir con el mismo esquema de hace 40 50 años. Es obsoleto y no está generando las soluciones que se ocupan. Y un esquema que nunca terminó de implementarse del todo, ¿verdad? Porque el IVU que tiene una ley súper fuerte, pero en la operatividad es un cascarón, que tiene una alta potestad regulatoria, pero que realiza de una manera muy parcial. El MIBA, que supuestamente vino a ser como ya la actividad de gobierno que orientara las políticas, es un ministerio sin cartera, ni siquiera nunca llegó a tener una ley constitutiva, entonces es muy limitado en cuanto a sus posiciones. Y el Bambi, que es un banco de segunda mesa, ¿Dónde pienso? eh, de segundo piso, perdón, no de segunda mesa, de segundo piso, este, que como banco es un banco y no es el que debe regular la política ni el que debe generar las cuestiones, pero que como hablábamos antes, casi que funciona al revés, ¿verdad? Lo que hace es financiar proyectos que le llevan ya maduros, y entonces está totalmente alejado de las posibilidades políticas, incluso de un gobierno, de establecer líneas para mejorar ciertas áreas o ciertas regiones o de tener políticas públicas para sacar a atender precarios o lo que sea, y no hace nada de eso, ¿verdad? Entonces, como usted bien dice, necesariamente el sector de vivienda hay que intervenirlo y con una nueva política pública, pero pensada, diseñada, que tenga un sentido, ¿verdad? Donde muy probablemente, qué sé yo, el MIBA y el INBU, por ejemplo, tienen que fusionarse en un esquema completamente moderno y diferente, no parecerse a nada de lo que los dos son en este momento, sacar lo mejor de cada uno y dar una estructura de gobierno, que probablemente sea un ministerio,
que tenga funciones muy claramente definidas, que tenga una estructura financiera de soporte, y que pueda generar política pública en atención a los objetivos que hemos hablado aquí anteriormente, ¿verdad? Y bueno, el Bambi con algunas mejoras podría quedar, que maneja un fondo específico que es importante, pero también debe cambiar completamente todos sus procesos internos para no depender de lo que otros le presentan para financiamiento, sino más bien generar proyectos específicos que vayan con una orientación específica, y además que puedan ser optimizados desde el punto de vista de costo. Don Ulman, entonces, en resumen, después de escuchar el análisis del estudio y lo que conlleva todo el ecosistema que representa los datos del estudio, podemos decir que las partes involucradas para poder tener casa no tienen a la persona como el núcleo principal para satisfacer la necesidad, sino que cada uno ve desde su trinchera la perspectiva de la vivienda y no está entendiendo lo que, por ejemplo, este estudio está poniendo sobre la mesa. Definitivamente, podríamos decir, incluso resumiendo, que este no es un buen tiempo para el sector vivienda. Es un tiempo bastante convulso, ¿verdad? Donde están prevaleciendo intereses particulares antes que los intereses de la comunidad como tal, donde hay una necesidad de replantear el sistema a nivel de política pública definitivamente, porque como usted bien decía, de 50, 60 años atrás ya el sistema quedó obsoleto, ¿verdad? Y ahora hay necesidad de modernizarlo y donde también se necesite de un aporte del sistema financiero diferente, más moderno, con productos diferentes, más sensible también, ¿por qué no decirlo de esa manera? A las verdaderas necesidades que la gente tiene en este momento. Entonces, y nada de eso está pasando, ¿verdad? Entonces no es un buen momento para el sector vivienda, pero bueno, ojalá de todo esto empiecen a salir nuevas ideas, que un aporte como el que genera el informe ayude a sensibilizar a la gente de la importancia y sobre todo en el momento en que vengan nuevas autoridades de gobierno, pues vengan con una línea diferente de tratar de reorientar completamente este proceso y esta línea que es fundamental para la sociedad, ¿verdad? Que primero hay que la vivienda, ¿verdad? Cualquier familia, ¿qué es lo primero que hace? De pagar la comida y pagar la vivienda, ¿no? Eso es lo básico, lo fundamental. Así es. Y dejamos como última frase del programa una oportunidad para todos los involucrados. 7 de cada 10 personas en nuestro país no está logrando accesar y no puede accesar a una vivienda propia. Eso es una oportunidad para todos, pero como bien dice don Holman, hay que cambiar el planteamiento, hay que cambiar el esquema, hay que cambiar la forma en que estamos trabajando para así poder generar soluciones que todos podamos disfrutar. Muchísimas gracias, don Holman. No, un gusto, estamos para servirle. Y gracias a todos los que han estado en sintonía y los esperamos mañana a las 10 de la mañana con una entrevista de fondo importante. Don Albino Vargas va a estar con nosotros analizando qué es lo que pasa en el gobierno y cómo lo están sintiendo las fuerzas sociales en este momento en el país. No se lo pierdan mañana a las 10 de la mañana. Seguí en sintonía de CRC 89.1 Radio y su programación regular. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los